será droga. Pronto, solo por TVN. Mano a mano. Iniciamos nuestro mano a mano de hoy, lo anunciábamos antes de la pausa. Nos acompaña en esta jornada el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Heraldo Muñoz. Tenemos muchos temas para conversar con él. Muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Les agradezco la entrevista. Bueno, ¿cómo ha sido este aterrizaje en nuestro país después de harto tiempo en Estados Unidos, en Nueva York, con una rutina ya armada? Me imagino que la intensidad es más allá de lo presupuestado, con 1000 reuniones, instalación, nominaciones. Sí. Ha sido una instalación intensa, porque de hecho, si ustedes recuerdan, el mismo día en que el gabinete fue anunciado por la presidenta Bachelet, en ese momento la presidenta electa, al día siguiente vino el fallo de La Haya respecto al caso de Perú, y tuve que expresar la posición de la presidenta electa del gobierno entrante, y de ahí no he parado. De modo que mucho antes de la inauguración, mucho antes del cambio de mando, estaba en actividad. De hecho, cuando fui a deshacer mi casa en Nueva York, me fue a ver a Nueva York el representante comercial de Estados Unidos, que es un rango de ministro, el que dirige las negociaciones sobre el TPP, la famosa Alianza del Pacífico, y tuve una larga conversación, como la tuve también con otras autoridades antes de venir para acá. Así que, y de acá no he parado. Han sido días intensos desde el cambio de mando, con la presencia, por supuesto, como se sabe, de tantos mandatarios que vinieron a acompañar a la presidenta. Luego aquella reunión de UNASUR inesperada respecto a Venezuela, que también requirió intensas consultas. Y ahora, claro, días que comienzan muy temprano y terminan muy tarde. Pero yo creo que es el periodo de instalación, y tenemos muchas tareas por delante, queremos lograr muchas cosas. La presidenta nos pidió que empezáramos a trabajar del primer día, en mi caso ha sido antes del primer día. Sí, bueno, vamos a hablar de esos temas, de Venezuela, de varias cosas, pero antes de entrar en varias materias, quería preguntarle por algunas de las situaciones que está solucionando hoy día. Hemos visto que ha habido nombramientos en el nuevo equipo de gobierno. A ustedes en Relaciones Exteriores les toca la nominación de los embajadores, de nuestros representantes en todo el mundo. Y siempre las embajadas, canciller, han sido un espacio muy apetecido porque, bueno, es un trabajo interesante, la diplomacia, también estar fuera en otro país, tiene toda una situación que me imagino que para los políticos es de mucho apetito, ¿no? Pero, ¿cómo se va a asignar a los embajadores? Hay algunos que dicen, ¿por qué en las embajadas no hay diplomáticos de carrera? ¿O no hay gente que tenga trayectoria en este mundo y se deja la cuota de lado? ¿Cómo va a ser la designación de embajadores? Bueno, la presidenta quiere una combinación virtuosa de políticos experimentados en algunas embajadas donde la confianza política sea clave, y también más mujeres y diplomáticos jóvenes que puedan ascender al rango de embajador, es decir, que haya tiraje a la chimenea, como se dice en la jerga de la Cancillería. Yo creo que esa combinación virtuosa es la que vamos a buscar, y no se trata simplemente de mandar políticos, porque no ocurrirá. De hecho, ya hemos nombrado 5 nuevos embajadores, 2 de ellas mujeres, 3 diplomáticos jóvenes, y estamos por nombrar los embajadores ante organismos internacionales que nos requieren el beneplácito, por lo tanto se pueden anunciar pronto. Yo creo que mañana vamos a estar en condiciones de anunciar por lo menos el embajador ante Naciones Unidas, el embajador o la embajadora ante los organismos internacionales de Ginebra y el embajador ante la OEA. ¿No nos podría adelantar ninguno de ellos? Prefiero esperar hasta mañana, pero sí les puedo decir que 2 de ellos van a ser diplomáticos de carrera. ¿Mujeres? Y una mujer, así es. El empeño de la presidenta es de enmendar francamente lo que ha sido un error en el pasado, que no es atribuible a nadie. Es parte también de la transición que ha ocurrido en nuestro país. Hoy día hay mucho más mujeres que están entrando a la academia diplomática, y por lo tanto tendremos más diplomáticas mujeres en el futuro. Pero en el pasado no era así. Entonces, entre las ministras consejeras tenemos apenas 2 de alrededor de 40 ministros consejeros, no me recuerdo exactamente el número. De modo que estamos promoviendo mujeres diplomáticas en el rango de consejeras, y vamos a seguir en esa perspectiva. Pero aquí se trata de tener una combinación virtuosa, como dije, para tener políticos en algunas embajadas que son críticas
del punto de vista justamente de la densidad política que tiene Chile con esos países, y también tener entonces mujeres y jóvenes diplomáticos. Por ejemplo, se ha hablado de políticos conocidos como Marcelo Díaz, que ya no sigue en el Congreso y que podría ser el embajador en Argentina. ¿Podría ser esto? Eso lo puedo confirmar, ¿sí? Porque efectivamente ayer ya Argentina dio el beneplácito y por lo tanto ya esto es un hecho. Marcelo Díaz, que en primer lugar tiene una trayectoria en la Cancillería, porque él estuvo en la Cancillería, fue director de planificación de la Cancillería, fue diputado, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Él irá a Argentina y también se sabe que en un gesto muy especial, muy rápido, Brasil ha otorgado el beneplácito al ex senador Jaime Gasmuri. Yo creo que estos son gestos bien inéditos, porque la última vez que se nominó un embajador en Brasil, el agremiamiento, el beneplácito demoró más de un mes. En este caso han sido menos de 48 horas. Así que eso también es una señal que respecto a algunos países de América Latina estamos en mejores condiciones que antes, y por supuesto entonces personas con la trayectoria de estos dos políticos, si lo pudiera decir así, nos dan confianza que vamos a poder encaminar las relaciones a un fortalecimiento mucho mayor. Canciller, cuando hablamos de quiénes son designados en los distintos países, me imagino que hay toda una estrategia política también detrás para tratar de priorizar en lo que es la Cancillería en los próximos 4 años, ¿verdad? Y con esto me refiero a mejorar tal vez las relaciones con nuestros vecinos en la región. Por supuesto, yo diría uno de las maestras de la política exterior de la presidenta Bachelet será el recuperar una relación con América Latina y América del Sur en particular que sea mucho más intensa, mucho más profunda, dándole no solo densidad económica a las relaciones que son extraordinariamente importantes y seguirán siendo, sino que también densidad política, cultural, en todos los ámbitos de las relaciones internacionales en estos días, y muy particularmente con los países vecinos, con Brasil, con los cuales un país con el cual no hemos tenido la intensidad de la relación que debiéramos tener, con países como Ecuador y, por cierto, con los países vecinos de una manera muy especial a Argentina. Más allá de eso, yo quisiera decir que, por cierto, la política exterior no se va a agotar en América Latina. Vamos a seguir teniendo relaciones muy intensas con Estados Unidos, con Europa, países con los cuales hemos alcanzado un nivel de alta madurez en las relaciones económicas, políticas, culturales, y también con una atención muy especial hacia la región Asia-Pacífico, que es el horizonte del futuro. Esos son los ámbitos de las prioridades, a lo cual yo agregaría los organismos internacionales, porque es en los organismos internacionales donde nos podemos encontrar con otros que tienen ideas afines, donde hay países amigos, para tratar de empujar de manera común intereses que también son coincidentes, y mayor aún razón porque estamos en el Consejo de Seguridad este año y el próximo, de modo que tenemos una responsabilidad aún mayor en los organismos internacionales respecto a la política multilateral. Canciller, ¿se dejó de lado el vecindario? Yo creo que la presidenta lo ha dicho, es evidente que las relaciones no tienen la intensidad que debieran haber tenido. No digo que se dejó de lado el vecindario, pero creo que se priorizó el componente puramente comercial económico. Y si bien es cierto, ese es un componente fundamental de las relaciones internacionales hoy en día, hay una dimensión de complicidad política, de acuerdo político, que es muy importante, que tiene que ver también con relaciones culturales en un mundo, digamos, donde nos encontramos por una identidad común, de relaciones militares, de un conjunto de otras relaciones. De modo que lo que vamos a hacer es recuperar la gravitación que Chile tuvo en América Latina. ¿Y quién puede negar que hoy día las relaciones o hasta hace poco, las relaciones con Brasil no eran las que siempre fueron? ¿Cuánto se priorizan las relaciones internacionales en un país dependiendo de la administración? Porque a simple vista se podría decir, acá claramente se apostó por la Alianza del Pacífico y tal vez se descubrió la relación con Brasil-Argentina. ¿Cuánto es la componente ideológica bajo su punto de vista? Yo creo que tiene que haber un componente mínimo o cero de ideologización de las relaciones internacionales. Bueno, lo que quedó claro es lo siguiente, que hubo una interpretación de la Alianza del Pacífico como si fuese un bloque ideológico político, y a eso nosotros
nos oponemos de manera muy clara y evidente, la presidenta lo ha dicho, yo lo he dicho también en estos días, y lo que queremos es que la Alianza del Pacífico, en la cual vamos a seguir participando de manera activa, sea lo que fue concebida originalmente, es decir, un esquema de integración económica, una plataforma comercial para que los países de América Latina se puedan proyectar hacia la región Asia Pacífico, no solo los integrantes de la alianza, sino que también otros países, porque si Chile aspira a ser un país puente, a ser un país puerto, para que también los del Atlántico saquen sus exportaciones a través de nuestros puertos, a través de nuestro territorio, entonces tenemos que ser la capacidad de articular no solo a los integrantes de la alianza, sino que también a los que están en el Atlántico. Y nosotros no queríamos entonces una alianza del Pacífico excluyente o antagónica con otros esquemas de integración en los cuales también incluso participamos. O sea, la idea nuestra es una convergencia en la diversidad, donde pueda estar el Pacífico y el Atlántico y pudiéramos tener metas comunes, aunque pueda haber lo que se denomina en Europa las velocidades diferenciadas. ¿Qué quiere decir eso? Es que algunos países pueden avanzar más rápido hacia el objetivo común de la integración, en tanto otros avanzan al ritmo que pueden. Y eso puede ser perfectamente concebible en una articulación mayor de la Alianza del Pacífico con el Mercosur, por ejemplo. Algunos sostienen que eso sería quizás idealista, no lo es, porque quizás hoy día sería difícil concebir una convergencia arancelaria, ¿verdad? Porque la situación del Mercosur yo creo que no está en condiciones de avanzar al ritmo de liberalización que acaba de acordar la Alianza del Pacífico, 92% de liberalización de bienes. Pero sí es posible pensar en acuerdos fitosanitarios, movilidad de personas, en integración física, corredores bioceánicos, cooperación científico-técnica, cooperación cultural. Todos esos son componentes de la integración también, y en eso podemos avanzar, y me alegra saber que cuando yo postulé esta idea, ya han habido reacciones positivas de Brasil, pero también de México. Canciller, a ver, cuando usted habla con las relaciones con otros países, cuando hablamos de esto de poder tratar de tener buenas relaciones y que algunos avanzan más rápido, otros más lento, pero no se puede ser amigo de todos, ¿verdad? Es como todo en la vida, no podemos hacer que nos quieran todo con algunos, diablo. Claro, con algunos seremos más amigos que otros. ¿Con cuáles somos socios entonces? ¿Con cuáles en América del Sur yo creo que tenemos que tener una relación muy sólida con todos los países, aprovechando todas las instancias que existen. UNASUR, aprovechando el Mercosur, somos miembros asociados, aprovechando la alianza. Por eso que esto hay que ser pragmático, hay que tener una suerte de visión modular de la integración. Probablemente con la Alianza del Pacífico vamos a avanzar mucho más en la liberalización económica. Probablemente en UNASUR y en la CELAC vamos a avanzar mucho más en la concertación política. Y yo creo que hay que aprovechar los espacios, y en ese sentido hay que procurar el tener buenas relaciones con el máximo de países posible. Ese es el deber de todo canciller, ese es el deber de todo país, de tener más amigos que, si no enemigos, por cierto, de países que estén distanciados. Por supuesto que sí, pero ahora cuando hablamos, por ejemplo, y miramos un poco más hacia afuera y hablamos de Estados Unidos y visa waiver que acabamos de firmar, ¿podemos decir que somos socios con Estados Unidos? El interés que hay también con el tratado que usted nos nombraba antes, con el TPP. ¿Se puede decir que somos socios con ellos o todavía las relaciones no están listas de Chile frente al mundo para lograr tener una relación tan cercana? Yo diría que tenemos una relación madura con Estados Unidos, en términos políticos, en términos económicos. ¿Y qué tan sólidas son? Son muy sólidas, porque prueba de ello es justamente el visa waiver. Pero son 2 años solamente, ¿verdad? ¿Perdón? Son solamente por 2 años. No, esto queda, digamos, de manera permanente, ¿no? Chile entra a la categoría de los países donde los que van en turismo o en viajes de negocios no requieren la visa normal del pasado, sino que el aviso 72 horas antes, con un costo además mucho menor, y eso es un reconocimiento a lo que ha hecho Chile. Pero además de eso tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y eso es muy importante. Fue el primer tratado de libre comercio con un país latinoamericano después de México, después del NAFTA. Y además de eso, las relaciones militares son importantes, son abastecedores importantes de Chile en algunos ámbitos. Hay relaciones políticas que son importantes, muchas veces coincidimos, otras veces no coincidimos, es lo normal. Yo diría una relación madura con Estados Unidos. Tenemos hoy día vínculos que son cada vez más de tercera y cuarta generación, donde estamos hablando con estados como California para intercambio científico-tecnológico, donde hay profesionales chilenos que se van a perfeccionar
allí y en Massachusetts también. De hecho, ahora en la visita que hubo con algunos parlamentarios, estuvo la senadora que representa al estado de Washington, donde hay industria aeronáutica, industria tecnológica, ahí está varias de las grandes empresas tecnológicas, y ella propuso que por qué no hacíamos también un acuerdo con el estado de Washington. Entonces son relaciones que han alcanzado un nivel de madurez importante. Bien proactivo el embajador que ha llegado a nuestro país, ¿ah? Sí, ahí con ganas de conocer, Sí, así es. Yo ya me lo he encontrado varias veces y viene muy recomendado. Varios amigos que yo tengo en Washington, del gobierno, me lo recomendaron como un embajador de muy buen nivel, con mucha experiencia, así que él ha sido ya bienvenido. Canciller, le quería preguntar por un tema que ha tenido al mundo pendiente. ¿Qué es lo que está sucediendo en Ucrania, Rusia y lo que sucede con Crimea particularmente? ¿Cuál es la postura de nuestro país como miembro del Consejo de Seguridad con respecto a lo que está sucediendo? ¿Es en contra lo que está haciendo Rusia? Es por afirmar más bien la integridad territorial de Ucrania y nuestra oposición a un plebiscito que se realizó que estimamos que es ilegal e inconstitucional. Y por lo tanto el día sábado yo estaba en la Cancillería y recibí un llamado telefónico de nuestra misión porque hubo una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad y se me pidió la autorización para votar a favor de una resolución que presentó Estados Unidos en este sentido, una resolución que analizamos y votamos a favor. La votación fue 13 votos a favor, una abstención China y un voto en contra Rusia, pero como Rusia tiene un poder de veto, evidentemente que al ser vetado por Rusia esa resolución no se aprobó. Hoy día hubo otra votación, otra discusión, no he sabido al momento de salir de este programa cuál era el resultado, pero ya hay instrucciones verbales para que siguiéramos la misma actitud. El día lunes me llamó el canciller de Ucrania y sostuve una conversación con él donde me agradeció el voto de Chile el día sábado y me explicó más o menos las cosas que estaban sucediendo, que evidentemente nosotros ya tenemos información, pero es mejor recibirla de primera fuente. Así que fue una conversación útil para guiar nuestras decisiones en el Consejo de Seguridad. Canciller, vamos a otra región, nos volvemos a nuestra región para hablar de otro país que ha estado en conflicto, que es Venezuela. ¿Cree usted que Nicolás Maduro fue elegido democráticamente y que hay democracia en Venezuela en este minuto? Por cierto, fue elegido democráticamente, eso no hay ningún cuestionamiento. Hubo observadores internacionales que así lo ratificaron, y luego hay que recordar que hubo elecciones municipales donde la coalición del presidente Maduro ganó de manera muy sustantiva, digamos, fue un triunfo significativo el que obtuvo, de modo que no hay cuestionamiento sobre eso. Y yo creo que lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de Chile es tratar de ayudar y colaborar, porque sabemos que hay tensiones, que hay conflictos, y eso es malo no solo para Venezuela, es malo para América Latina, y por eso estamos preocupados de lo que sucede, y en este sentido nosotros creemos que tenemos que contribuir al diálogo político, contribuir a una concertación, a una concordia interna, para lo cual al final de cuentas son los propios venezolanos los que van a determinar si se encuentra el camino de la paz y del diálogo político amplio y constructivo, como dijimos en esta reunión de UNASUR, de los cancilleres. Pero yo creo que los chilenos y los latinoamericanos, o los miembros de UNASUR, para decirlo más específico, tenemos que proporcionar nuestros buenos oficios para ayudarles. Sí. A ver, si bien el mecanismo es democrático, particularmente bajo su punto de vista, ¿Nicolás Maduro gobierna como un presidente democrático? Bueno, yo creo que en estas materias no es bueno el empezar a involucrarse en los asuntos internos de nuestro país y a empezar a decir cuán democrático es un país u otro, porque nosotros no lo aceptaríamos respecto a nosotros mismos, que otro país nos viniera a decir, mire, pero determinadas acciones que ustedes han emprendido no son plenamente democráticas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es, si vamos a hablar, hablemos para contribuir a un clima positivo, digamos, porque el hablar para la galería simplemente creo que le hace mal a Venezuela, no contribuye a la larga, puede crearnos una cierta satisfacción política, pero muchas veces estas cosas hay que hacerlas más lejos de las cámaras y de los micrófonos,
si uno quiere realmente ayudar. Aunque haya tanta acusación de atropellos a los derechos humanos, por cierto que hay acusación a los derechos, por cierto que hay acusación a los derechos humanos, y ese es un tema que nos preocupa. Pero aquí lo que hemos visto es una violencia cada vez más aguda por lado y lado. Hay que recordar que la chilena que murió con un balazo en la cabeza era pro-chavista, pro-Maduro, digamos, y se encontró en una barricada tratando de removerla y recibió un balazo en la cabeza. Entonces, uno no puede simplemente apuntar con el dedo en una dirección, porque aquí hay una situación de violencia que puede agravarse aún más, y eso es lo que hay que tratar de colaborar a que no ocurra, colaborar con el gobierno y colaborar con el pueblo venezolano. Canciller, ¿y usted es partidario de que viaje una comisión, como en algún minuto se planteó, de parlamentarios chilenos a tratar de ver cuál es, de primera mano, ¿no? A tratar de ver cuál es la situación en Venezuela para poder tener una mejor impresión de lo que está ocurriendo, o basta con mirar desde afuera, como usted bien dice, y no meterse en los asuntos internos de otros países? No, nosotros no hemos dicho que hay que mirar de afuera y no involucrarse en los asuntos internos. Tanto es así que fue Chile, Brasil y varios otros países los que propusimos al gobierno de Venezuela en esta reunión de UNASUR que sostuvimos el día 12 en la tarde, después de terminar el TVN, nos fuimos a trabajar una comisión de cancilleres que va a ir a Venezuela en los próximos días justamente a interponer buenos oficios para tratar de producir un diálogo político amplio y constructivo entre las partes. Y eso lo vamos a hacer, de modo que de ninguna manera aquí se está mirando para el techo o queremos sustraernos de una cierta responsabilidad latinoamericana, digamos, sudamericana. Canciller, pero cuando un país no está solicitando ayuda extranjera, en este caso el presidente Maduro ha dicho bien claro que ellos son capaces de solucionar sus problemas internos solos. ¿Está bien que el país, por ejemplo Chile, vaya a constatar lo que está ocurriendo? Bueno, lo que estoy diciendo es que evidentemente que si es una postura que expresó Venezuela, de hecho en la reunión de cancilleres no fue así, porque expresamente Venezuela solicitó esta comisión de cancilleres, pese a que yo sé que antes habían dicho que no necesitaban mediadores, pero quizás se han dado cuenta que a fin del día era mejor la presencia de cancilleres para tratar de ayudarlos a que mantuvieran la posición original, de no tener, digamos, actores externos involucrados. De todas maneras, nosotros ahí no vamos a hacer nada que no sea tratar de promover el diálogo y que las partes se encuentren un camino de paz, un camino de concordia, y para eso vamos a tratar de asistirlos, de ayudarlos. Chile no va con ninguna postura específica, entonces. No, la idea es tratar de que exista un diálogo amplio, y eso significa hablar con la oposición, eso significa buscar acuerdos, si no, no tiene sentido. Ahora, vamos a ver las fechas, los cancilleres que puedan viajar lo harán. Yo estoy viajando el día sábado a la cumbre de seguridad nuclear que ocurre en Holanda. Es una cumbre de 52 países solamente, que convoca el presidente Obama. Van prácticamente todos los presidentes y primeros ministros, y la presidenta me pidió que yo fuera en su representación, de modo que es probable que yo no esté en disposición si es que la fecha del viaje de los cancilleres es el lunes y martes, como se está pensando. No hay una decisión definitiva, pero si es así, yo voy a estar en Holanda, pero habrá otros cancilleres que estén disponibles, y eso es lo que acordamos. Canciller, rápidamente un tema antes de hablar de Bolivia y Perú, que son otros que nos importan también muchísimo. ¿Hay un compromiso de que los chilenos puedan votar en el exterior en este gobierno? Yo espero que sí. Francamente no depende de nosotros, depende del Parlamento. Pero la posición de la presidenta es clarísima. Nosotros estamos muy atrasados en comparación a otros países, no solo países desarrollados que tienen mecanismos para que los sus nacionales en el extranjero puedan votar en las elecciones, sino que en América Latina, prácticamente todos los países latinoamericanos tienen mecanismos para que los consulados especialmente puedan votar sus nacionales que viven en el extranjero. ¿Los votos deberían estar? Los votos deberían estar, pero ni siquiera, la experiencia demuestra que a la larga no son tanto los nacionales que viven en el extranjero que van a votar. La experiencia de México es muy clara. En un momento se pensó que quizás, bueno, con 11 millones de mexicanos en Estados Unidos podía ser una avalancha. Terminaron votando unos 40.000. De modo que yo creo que no hay que tener temor a que los chilenos que tienen derechos, incluso hay que pensar de repente, la selección chilena de fútbol va a jugar afuera
y en estas elecciones estuvieron afuera en un partido y no tenían derecho a votar, a ir al consulado a ejercer su derecho, y ellos están viviendo en Chile, pero solo por el hecho de estar afuera de nuestro territorio no tenían el derecho a ejercer el inanelable derecho ciudadano de votar en nuestras elecciones. De modo que creo que hay que subsanar ese error gravísimo que se extiende ya hace muchos años. El presidente Piñera había dicho que se comprometía a que los chilenos en el extranjero pudieran votar, no ocurrió. Nosotros vamos a ponerlo como uno de los temas de la agenda que compete al Ministerio del Interior y a la Cancillería. Con respecto a Bolivia, me llamó la atención, usted ha señalado que con Bolivia no tendremos los problemas de límites como lo que vivimos con Perú en La Haya, porque acá se está pidiendo una salida al mar, pero ellos dicen con soberanía. ¿Cómo no va a haber problemas de límite? No, porque aquí no hay un diferendo limítrofe. Es verdad. Como lo había en el caso. Es verdad, pero ¿sabes por qué se lo pregunto? Sí. Porque en la antesala del juicio, o en el trámite del juicio con Perú, también nos dijeron, Chile no tiene temas pendientes con Perú. Y resulta que los teníamos. No, eso es bien distinto, porque en el caso de Perú, esa fue una constatación de lo que los propios peruanos habían dicho hace mucho tiempo atrás. Lo concreto es que presentaron una demanda ante la Corte que tenía que ver con el límite marítimo entre Chile y Perú. Eso es lo concreto. Y lo construyeron bien. Lo construyeron, pero lo concreto es que esa demanda se refería a un diferendo sobre el límite marítimo. En el caso de Bolivia no es así. No hay una disputa que ha sido planteada en esta demanda, una disputa limítrofe. Lo que hay es una demanda para obligar a Chile a negociar una salida soberana con resultados ciertos. Ese es el planteamiento que yo digo. Y eso hay que ver cómo puede transformarse en un problema limítrofe. Pero hoy día no lo es. Hoy día no lo es. El planteamiento, esta es una demanda muy distinta en naturaleza a la de Perú. Canciller, cuando estuvimos cubriendo todo lo que tuvo que ver con la demanda política, demanda con Perú, se habló muy bien y se felicitó lo que fue la construcción, como decía Gonzalo, del caso por parte de Perú, y se habló también de algunas falencias por parte de nuestra Cancillería. ¿Cómo se pretende atacar el tema con Bolivia para que no ocurra lo mismo, para que no haya una primacía por parte de Bolivia y que ellos entonces puedan construir un caso mucho mejor y en este caso nosotros salgamos para atrás, como dijeron muchos? Yo creo que en el caso de Perú hubo una buena defensa de parte de Chile. Fue una política de Estado que tuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas de nuestro país, y el resultado, ojo, fue un resultado importante. Si bien es cierto que Chile muy lamentablemente pierde derechos económicos sobre la zona económica exclusiva, una parte significativa, son derechos económicos. Chile no pierde soberanía de ninguna manera. Y por el contrario, el fallo de La Haya estableció primero que había un acuerdo. Perú decía que no había un acuerdo. Segundo, que había un límite que era el paralelo. También se acordó. Y que ese paralelo pasaba por el denominado hito 1. Hasta la milla 80. Y ahí es donde, evidentemente, que no podemos estar satisfechos con lo que determinó la Corte, porque dice hasta la milla 80 y de ahí tira esta línea equidistante. Pero se salvaguardan muchos intereses absolutamente fundamentales de Chile en ese fallo. Así que yo creo que fue una buena defensa y que el resultado fue en lo fundamental bastante favorable a Chile, aunque se pierden derechos económicos, y uno tiene que lamentar de todas maneras que se pierden derechos económicos sobre una zona económica exclusiva. Respecto a Bolivia, vamos a tener la misma actitud, y ya la presidenta lo ha demostrado al instruirme que ratificáramos a Felipe Bulnes, al embajador Felipe Bulnes, como el agente de Chile en el caso de Bolivia. Como se sabe, el embajador Bulnes fue embajador del gobierno anterior, fue ministro en 2 carteras distintas del gobierno del presidente Piñera, y sin embargo nosotros nos hemos fijado en su capacidad, en su disposición a trabajar en equipo, en su talento, para ratificarlo conjuntamente con un gran jurista, que es Claudio Grossman, que es el decano de la Escuela de Derecho de la American University en Washington, y un jurista muy respetado a nivel mundial. De modo que ahí creemos que ellos dos van a defender muy bien el interés de Chile, que es un interés de Estado, y vamos a constituir un comité asesor que ya estamos por terminar. Yo creo que aquí a la próxima semana lo vamos a tener listo. Estamos haciendo las consultas con cada uno de los juristas que van a participar, con personas que además son historiadores o incluso
algunas personas de significancia política para que estén representados todos los que tienen que estar representados en un comité asesor que defiende un interés de Estado. Y estará también, por cierto, como mecanismo de consulta mía, el Consejo de ex ministros de Relaciones Exteriores. Así que esa es la perspectiva que vamos a tomar en este caso de Bolivia. Canciller Muñoz, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que esté bien. Mano a mano.